Hola, hoy estoy muy feliz porque vamos a practicar una clase de yoga para niños y niñas. Vamos a necesitar una esterilla, ¿vale? Cogemos una esterilla, la colocamos. Para empezar vamos a calentar un poquito, ¿vale? Empezamos con los hombros. Calentamos los hombros, dejamos que se descargue la tensión de los hombros. Bien, vamos a seguir descargando la tensión, llevamos los brazos arriba, inhalamos, exhalando, soltamos. Inhalo, arriba, exhalo y suelto el aire, aflojo. Inhalo, exhalo, me quedo aquí abajo, suelto brazos, suelto cabeza. Abandonamos y nos quedamos aquí con los brazos, la cabeza y el tronco colgando, flojitos. Bien. Subimos despacito. Miramos al frente y ahora vamos a calentar el cuello. Vamos a decir que no. Decimos que no. Y ahora decimos que sí, arriba y abajo. Bien, una más. Vale, miramos al centro y llevo la oreja hacia el hombro. La otra oreja hacia el otro hombro. Miro al frente. Bien, una más a cada lado. Vale, vamos a dibujar un semicírculo soltando la cabeza hacia adelante. Bien, soltamos la cabeza y dibujamos un círculo pequeñito por detrás que no mueve mucho la cabeza hacia atrás, despacito, hacia un lado, hacia el otro. Bien, vamos a despertar todo el cuerpo. Vamos a empezar a dar golpes a las piernas, rodillas, muslos, glúteos, le damos a los glúteos, ahí, bien, a la barriga, a los costados, golpecitos para despertar toda la musculatura, al pecho, dejamos salir el sonido para descargar la mandíbula. Bien, los hombros, ahí, golpeamos los hombros, un poquito por detrás la espalda. Por el otro lado, el cuello, despacito con las cervicales, golpecitos pequeños, pequeños en la cabeza, pequeñitos. Bien, ya hemos despertado todo el cuerpo. Vamos a calentar un poquito los tobillos, haciendo equilibrio, hacia un lado, hacia el otro. Eso es. Cambio, la otra. Caliento los tobillos. Bien. Vale, pues después de este calentamiento os quiero contar una historia muy bonita. Una vez un grupo de una clase de infantil de un colegio se fue de excursión en barco. Se fueron todos en el barco, navegando. Se encontraron con una terrible tormenta. Empezó a llover, truenos, relámpagos, unas olas enormes. Los niños y niñas de esa clase, de ese grupo, empezaron a tener que hacer equilibrios en el barco, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, para mantenerse de pie en el barco. Empezaron a hacer esos equilibrios. Los niños estaban muy asustados, tenían miedo. Y la maestra les dijo: ¿por qué no hacemos un poquito de yoga para calmarnos? Lo podemos hacer con mis amiguitos, los animales del mar, y así nos ayudarán a colocar sus posturas. Bien, pues ellos dijeron que sí, que les parecía bien, y de repente les aparece allí en el barco una tortuga y les dice: ¿queréis hacer mi postura?
Sí, sí, queremos. Pues venga, vamos a por él. La tortuga le explicó cómo tenía que hacerla. Se sentaron, juntaron las plantas de los pies y tenían que meter los brazos por debajo de las piernas y alcanzar los pies. A partir de ahí tenían que ir bajando la cabecita hasta llegar con ella a los pies. Tenían que dibujar con su espalda redondita la coraza de la tortuga y mantener ahí la postura durante 3 respiraciones. Vale, y les dijo la tortuga, a ver si sois capaces de caminar como camino yo. Los niños intentaron desplazarse de un lado al otro como la tortuga y poquito a poco, muy lento, fueron caminando detrás de la tortuga para llegar junto de un amigo, el cangrejo. Vamos a hacer la postura del cangrejo. Apoyamos palmas de las manos detrás y desde aquí empujamos con los talones el suelo y con las palmas de las manos y podemos dejar caer la cabeza hacia atrás o mirar hacia arriba. Bien, 3 respiraciones. Bien, a partir de esas 3 respiraciones, el cangrejo les dijo, acompañadme, a ver si podéis seguir el camino para que os lleve a un sitio que os va a gustar mucho. ¿Vale? Llegaron aquí, se pusieron de pie para escuchar lo que les decía el cangrejo. ¿Queréis conocer más animalitos del mar? Pues venga, tenéis que saltar del barco y venir hasta el fondo del mar conmigo. Os los voy a presentar. Los niños saltaron y se fueron al fondo del mar. Empezaron ahí a nadar. Bien, se han encontrado con un tiburón. Este tiburón les dijo, hola niños, no os preocupéis, soy un tiburón bueno. ¿Queréis hacer mi postura? Y le dijeron, sí, queremos hacerla. Pues venga, vamos a por ella. Para hacer la postura del tiburón, tenéis que llevar los brazos pegados al cuerpo, las palmas de las manos hacia arriba y después tenéis que separar la cara de la esterilla, abriendo el pecho y entrelazar los deditos de las manos por detrás para sacar mi aleta de tiburón. Tirad bien arriba con esos brazos hacia el techo, hacia arriba y abrís el pecho. 3 respiraciones ahí. Vale, podéis bajar y descansar un poquito, porque vamos a seguir nadando. Os voy a llevar a un sitio que os va a gustar mucho. Seguid nadando. Bien, hemos llegado. Vais a hacer la postura de este pez que nos hemos encontrado. ¿Cómo es la postura del pez? Juntamos las piernas, vamos a meter los brazos debajo del cuerpo, los aplastamos, estiramos bien los empeines y nos miramos los deditos de los pies, tiramos de los codos hacia atrás y desde ahí sacamos el pecho y soltamos la cabeza.
Ya hemos entrado en la postura del pez. 3 respiraciones. ¿Vale? Para deshacer la postura dejáis que la cabeza se deslice hacia atrás y vamos a acabar con la postura de la estrella de mar. ¿Sí? Desde aquí abrís las piernas, tumbados boca arriba, los brazos también abiertos y desde aquí vais a llevar las manos a la barriga para escuchar vuestra respiración. Cerráis los ojos y escucháis vuestra respiración. Vamos a llevar el aire que entra por la nariz hasta la barriga se eleva y soltando el aire baja. Vais a hacer 3 respiraciones más. Fijaros, imaginaros que tenéis un globo aquí en vuestra barriga que se hincha cuando inhaláis por la nariz y cuando exhaláis por la nariz ese globo se deshincha. Una respiración más. Bien, para despedirnos os colocáis otra vez como la estrella de mar y movéis los brazos y las piernas para despedirnos y después de esta tormenta todo acaba bien y nos volvemos a casa felices y contentos. Namaste.